Bueno, hoy voy a comentar de una manera, espero que breve, el último libro que ha publicado Antón Patiño, que se titula Manifiesto de la mirada hacia una imagen sensorial, publicado en la editorial Fórcola. Digo que voy a hacer una presentación breve porque también voy a hacer una presentación un poco más extensa en la central mañana, jueves 17 de mayo a las 19 horas, y por tanto en este caso no quiero desvelar todas las cosas que también intentaré mañana comentar, que espero que tengan algún tipo de perspectiva diferente de las que hoy quiero desplegar. Bueno, Antón Patiño es uno de los pintores más respetados y conocidos españoles. Formó parte de la generación de pintores vinculado al grupo Atlántica. Ha realizado numerosísimas exposiciones en museos y en galerías. Le conozco desde los años 80. He escrito sobre él en diferentes ocasiones, diferentes catálogos. Una de las ocasiones que nos unió más fue la realización de la exposición en el espacio doble del Centro Gallego de Arte Contemporánea, cuando estaba de directora Gloria Moure, y desde entonces hemos mantenido un diálogo muy estrecho. Incluso presenté su anterior libro, Todas las pantallas encendidas, que también se publicó aquí en la editorial Fórcola, y escribí una reseña para Frontera D. Es decir, tenemos un intercambio de ideas realmente bastante fértil. El libro que tenemos ahora que tengo ahora en mis manos es en realidad como una especie de enciclopedia de todas las preocupaciones que tiene Antón Patiño, o todas las cosas en torno a las cuales lleva tiempo dándole vueltas. Patiño es seguramente uno de los artistas españoles que tiene más voluntad, vocación y dedicación como escritor, pero en realidad es que lo que se podría decir de él, se trata de un lector compulsivo, de una enorme curiosidad, también atento a numerosos aspectos de la creación artística contemporánea. Por ejemplo, se manifiesta que en este libro, que es un libro de un pintor, sin embargo, no se dedica únicamente a hablar de pintura, sino que habla de fotografía, habla de cine, habla de teatro, habla de danza. Es decir, muestra una curiosidad voraz, un interés omnívoro por las distintas manifestaciones culturales de nuestro tiempo. También se trata de un teórico y de un artista que tiene una gran preocupación teórico-filosófica. Por eso aquí en Manifiesto de la Mirada aparecen junto a cantidad de artistas, podemos decir desde Giacometti hasta Bruce Nauman, hasta Bob Wilson, Eduardo Chillida, Antoni Tapies, Sigmar Polke, Baselitz, etcétera, etcétera. También aparecen distintos filósofos o teóricos. Por ejemplo, es muy decisiva siempre en la obra de Antón Patiño la presencia de María Zambrano. También es muy importante la presencia del poeta Uxío Boeira. También es muy importante la presencia de José Ángel Valente, convertido para Patiño en el gran poeta metafísico del siglo XX español, que efectivamente lo es. Y sobre todo en el caso del Manifiesto de la Mirada, la presencia que sirve como vaso ostinato, como referente continuo del libro, es la de Walter Benjamin. Bueno, indudablemente Benjamin es una referencia para infinitos debates teórico-culturales y estéticos contemporáneos, pero afortunadamente en este caso Patiño no hace un uso benjaminiano de tipo académico. No es meramente una suerte de filología de los textos benjaminianos, ni una hermenéutica que pase por el registro de la pedantería, sino que Patiño lo que quiere es sacar partido, encontrar elementos productivos en los textos benjaminianos, y aquí se observa que ha realizado una lectura verdaderamente muy provechosa de la obra de los pasajes de Benjamin, pero de cantidad de otros textos de este autor. El tema sobre el que bascula Antón Patiño en el Manifiesto de la Mirada una y otra vez es la cuestión del aura que aparece en la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, esta cuestión tan escurridiza y evanescente del aura como el Ikek Nunc, aquello que permite la testificación histórica, pero también la singular experiencia de que las obras nos devuelven la mirada, pero también el pathos de la lejanía, el hecho de que se abre una lejanía por cerca de que se pueda estar.
y lo que él va a ir haciendo es hablar de ese declinar del aura que hace que al mismo tiempo, en una suerte de extraordinaria ambivalencia, cuando el aura desaparece es cuando se produce su última fulguración, lo que hace es poner en relación esta tesis y esta suerte de sintomatología de lo aurático benjaminiano con la noción de lo siniestro freudiano, con la noción de Dasein-Heimlich. Y esa oscilación entre lo aurático con lo que tiene de fenómeno de iridiscencia religiosa y lo siniestro con lo que tiene de inquietante extrañeza, pero también de emergencia de lo extraño en el seno de lo familiar, convierten al libro en un libro que se sitúa en el centro de muchas preocupaciones estético-teóricas contemporáneas. También es bastante curioso cómo en este texto Antón Patiño vuelve en distintos momentos como un ritornello a la cuestión de la importancia que podría tener el realismo mágico de Roth y la pintura metafísica de Giorgio de Chirico, en una línea que me hace pensar en la reivindicación que hace de la pintura metafísica y también del realismo mágico Jean Clair, que es un teórico que no se cita mucho en este libro, pero que sin embargo Antón Patiño obviamente ha leído y ha trabajado sobre él. Bueno, como hago siempre en esa revisión a la carrera del índice o de las cosas fundamentales que trata el libro, podemos decir que es un libro en espiral, que es un libro insistente, obsesivo, persistente, que en algunos momentos da la impresión de que no se mueve del sitio, en realidad porque quiere matizar una y otra vez su búsqueda de un arte de las intensidades sensoriales, emocionales, pero que tenga también una capacidad mítica, incluso que tenga una perspectiva política, pero no por ella panfletaria o partidaria, y lo que va estableciendo son estas aventuras de la mirada, que como he dicho, son una suerte de inmersión, dice él, en continentes desconocidos, que le acercan también a la indagación de lo inconsciente, sin que sea este un libro particularmente ni freudiano ni lacaniano, sino más bien un inconsciente, podemos decir, que enlaza con Nietzsche y la idea de pensar con el cuerpo, o cómo el cuerpo tiene que ver con la idea del arte como un proceso que conduce a una catarsis liberadora, y sobre todo a lo que llama Patiño un torbellino de emociones. Y evidentemente este es un libro de emociones y de ejercicios de admiración, de vinculaciones con artistas de todo tipo que de alguna manera le han influenciado. Patiño no está meramente generando una suerte de lectura de los artistas, de los teóricos y de los poetas, de los cineastas y de los dramaturgos para generar su propia legitimación o fundamentación. No creo que esa sea la clave en la que se puede leer el libro, sino que en realidad está buscando la iluminación profana, la imagen que en sí misma es una imagen emocional, lo que llama con una cita bellísima de Benjamin, la brisa de la mañana, es decir, el frescor, la sensación de que salimos de un ámbito o de una época completamente desquiciada, absolutamente nihilista, o con una tierra baldía que está solamente cubierta de ceniza. Repite en este libro algo que ha dicho en textos anteriores, que sería su particular ecuación, que es la siguiente: memoria más mirada igual visión. Nos quiere hablar, por tanto, de una mirada y de una visión rememorante que tiene el carácter aquel casi heideggeriano del Andenken, es decir, de cómo a través de la pregunta por la técnica y por la cosa propia de la contemporaneidad se puede llegar a entender cómo la esencia de la técnica es la poética, y esa poesía tiene que ver también con un enraizarse, con una dimensión profunda de la tierra, que en el caso de Patiño tiene que ver con todas las reminiscencias gallegas a las que evidentemente en ningún momento quiere renunciar. Dice en la página 14, creo que hay que plantar cara a este mundo apantallado, que es algo que hacía ya en su anterior libro, y cultivar un arte de la supervivencia sustentado en lo cotidiano. Y esta defensa de una vanguardia sensorial le lleva a hablar de los cuerpos libres, a reivindicar, por ejemplo, ahí al arquitecto Barragán, o también al artista gallego Leopoldo Novoa, a Jean Dubuffet, a Henri Michaud, a Laurie Anderson, a Adolfo Schlosser, con una sensibilidad que es la de su época y también es la de la mía, que tiene que ver con una cierta reivindicación de los años 70 y también la experiencia de haber sido joven en los 80. Habla también de la importancia de la imagen asombro en toda esta relectura que hace de Benjamin, en algún momento las aportaciones que saca de Josh Didi Bergman, defendiendo el método del extravío, revisa la cuestión de la imagen dialéctica y sobre todo esos pliegues perceptivos
que llevan a que aparezca lo aurático como halo, reverberación, iluminación. Analiza también la imagen instante, evidentemente la cuestión de nuevo del aurático y el reencantamiento del mundo. Hace algunas consideraciones sobre Duchamp, sobre el que escribió también en el número de Revista Occidente al que yo le invité, distanciándose de la enfermedad de la duchampitis. Tiene un texto muy bello que se titula La imagen noche, en el que habla de esos artistas que se adentran en la oscuridad para esculpir el tiempo, referencia evidente a Andrei Tarkovsky, pero también en este libro que está lleno de brillantísimas e inteligentemente escogidas citas. Saca una cita muy interesante de Jacques Derrida en Callejos du Cinéma, donde habla de los vínculos entre espectralidad y cinematografía, pero también el trabajo del psicoanálisis que se encuentra realmente en casa cuando comenta lo cinematográfico, analiza la magia de la imagen y la condición del enigma de la mano de una cita aristotélica, pero también se acerca aquí a Paul Klee y a lo que sería el fetichismo de la mercancía en Carlos Marx, la importancia de este Víctor Slosky, al que aquí rescata de la poética de la extrañeza, de la ostranenie. Intenta hablar del arte como un proceso de visualización de lo oculto. En la página 74 habla de cómo Hannah Arendt calificaba a Benjamin como un escritor nato, cuya máxima ambición era componer un libro que consistiera únicamente de citas, a saber, la obra de los pasajes como proyecto de su vida, pero también dado su suicidio radicalmente inconcluso. También se puede decir esto de Patiño. Patiño es un escritor nato, es un lector, como dije, compulsivo, obsesivo, que está buscando a través de la lectura una forma de ir tejiendo el hilo de su vida y creando su propia experiencia interpretativa. Somos el espacio en el que estamos, decía Octavio Paz en torno a Chillida, somos también lo que leemos y sin duda sin esas lecturas no habríamos podido escribir ni una sola línea. Habla también sobre el sentimiento del espacio en una época en la que shakespearianamente podemos decir que el tiempo está absolutamente desquiciado. Tiene unas páginas muy brillantes sobre Pollock a partir de las fotografías y la película de Hans Namuth. Plantea también esa idea de un arte inmersivo a partir de la noción de campo expandido y sobre todo la fusión de los géneros o el final de la autonomía artística. Tiene muchas páginas revisando la cuestión de la imagen, el proceso y lo fotográfico y la búsqueda del inconsciente perdido en esta suerte de museo imaginario a la Malraux o en relación con el famoso texto de André Malraux. También analiza las relaciones entre arquitectura y pintura, manteniéndose en muchos casos, digamos, hasta el límite del debate de la arquitectura posmoderna, con mínimas incursiones en la arquitectura contemporánea, como serían sus consideraciones sobre Juan Navarro Valdevej y Álvaro Sisa, por el que tiene una pasión que aquí sí que tengo que decir que yo no comparto, dado el tipo de desastre que en algunos de sus edificios perpetró Álvaro Sisa. Analiza también la cuestión de las huellas poéticas, de la mano del fabuloso texto de Valente, Material Memoria, pero también retomando a Lezama Lima, que es otra referencia continua en este libro. Analiza la cuestión del deseo, el juego, la voluptuosidad, donde introduce, por ejemplo, muy bien a Jos Bataille, cuando dice Bataille que el deseo, la poesía, la risa hacen incesantemente deslizarse la vida en sentido contrario, yendo de lo conocido a lo desconocido. Y esta dimensión del riesgo, esta dimensión de la aventura, aparece también en otros grandes textos del libro, que se titula La imagen trauma, en el que saca también de nuevo partido de Bataille y de Julia Kristeva y analiza o comenta o menciona artistas como Alnus Rainer, Dieter Roth o El altar de Isenheim de Matthias Grunewald, comentado por Nikolaus Pessner. El libro sin duda lo que quiere es construir la mirada, nos quiere incitar a que aprendamos a mirar, quiere sobre todo llevarnos a entender esta imagen rememorante como una nueva capacidad expresiva, sobre todo con esa triple consejo que saca de Ushio Noboneira, que tenemos que inventar, guardar o preservar y transmitir. Bueno, la memoria creadora de Antón Patiño se despliega a lo largo de todo este extraordinario
un libro escrito con una prosa menos obsesiva que el anterior, con un desarrollo argumental mucho más relajado, en el que el hilo benjaminiano le acompaña y le ayuda muchísimo para hacer lo que quiere, en el que vuelve sobre temas que siempre le han gustado, como el tema de el Onirokitsch, que es un tema que toma de Benjamin y también de la aproximación benjaminiana al surrealismo. Analiza también en este libro, ya en las páginas finales, el enigma del rostro, recordando la importancia que tenía esa cuestión del rostro en Deleuze y en Guattari, en su idea de la rostrificación o de la rostredad, y también es el punto en el que recupera algunas consideraciones que yo mismo hice con motivo de la teoría del rostro y de los textos que escribí en torno a su obra. Aquí en este capítulo analiza también a Francis Bacon y recuerda una frase de Jean Cocteau en la que decía, lo cita en portugués, no todas as mañás no espello vello a morte en asao, todas las mañanas veo en el espejo la muerte en acción, porque, bueno, recuerda que esta cita la vio en portugués en una exposición de Francis Bacon en Oporto, en la Fundación Serralves. El libro avanza hacia el final con el tránsito de la imagen enigma, con el significado del extrañamiento de los objetos, en un capítulo en el que vuelve sobre un tema que le marcó mucho, que fue la visión de Einstein on the Beach de Bob Wilson, analizando también ahí en ese capítulo la obra de Louis Bourgeois. Tiene un capítulo, evidentemente, como no, sobre la cuestión de la pintura, señalando que no está para nada de acuerdo, como tampoco lo estoy yo, con los discursos funerarios y esa idea de que la pintura se ha terminado y que sería una suerte de delito infantil por el que hay que excusarse. Habla también de la prueba del bisonte, enlazando la pintura contemporánea con lo prehistórico, que es una lectura sobre la que también podríamos reflexionar más y con la que se podría estar, como lo estoy yo, en un cierto desacuerdo. Y analiza también la condición del arte de la pintura como arte del tiempo, como luego en el siguiente capítulo en el que espacio, duración y mirada se aproxima a las propuestas de Bruce Nauman, a las de Boltanski, a las de Mario Merz, al instante decisivo de Cartier-Bresson. Repite a lo largo del libro esa ecuación mágica, memoria más mirada igual visión, que reaparece en la página 228, de nuevo al final del libro, igual que hacia el final del libro vuelve a reaparecer Giorgio de Chirico y la pintura metafísica como referencia de lo que ha sido el trabajo teórico que en este libro ha ido sedimentando, un libro que indudablemente tiene el carácter de un diario de lecturas, de un cuaderno de bitácora, un libro marcado por el placer del texto bartesiano, en el que se quiere en todo momento establecer un espacio de complicidad intelectual, o lo que llaman en algún momento compartir las risas o encontrar unas risas que, digamos, hablen de una comunidad, de unas lecturas que pertenecen a una cierta generación. Hacia el final del libro aparece la cuestión del ángel de la historia, la famosa reflexión de Benjamin sobre la obra que era de su propiedad, el ángel de perdón, el Angelus Novus de Paul Klee, que Benjamin compró en el año 1921, y también de esa idea de que las cosas sigan siendo así, eso es en realidad la catástrofe, que la catástrofe ya no es el último acto de la tragedia. Y termina el libro con una reflexión sobre la línea del horizonte, y esa línea del horizonte, digamos, que tiene que ver con nuestros sueños y con una dimensión polimorfa de la propia condición aurática de la obra de arte, y cómo la imagen dialéctica busca lo escondido del tiempo. El último de los... Bueno, aquí en la página 290 hay una suerte de conclusión cuando dice ascesis del aura, viaje al otro lado de las cosas, el aire del aura, una realidad translúcida o el opaco aura unheimlich, y esta combinación, como dije, de lo aurático y de lo siniestro es el tema al que en el libro, o con el que el libro se mantiene en todo momento en compromiso. Termina, y este es el último texto, Vida, Imagen, Cuerpo, con un texto más confesional o más biográfico familiar, en el que habla de cómo fue a escuchar con su mujer, con Menchu Lamas, con Ignacio Castro y con la hija de Antón Patiño, Cora y Aitor Baigorri, cómo fueron a escuchar una conferencia
de Christian Boltanski y cómo esa conferencia le dio o le impresionó mucho, sobre todo porque hablaba Boltanski de que no había que ponerse frente a la obra, sino dentro de la obra. Y eso es lo que quiere este libro de ensayos. No quiere ponerlo como un libro de crítica de arte o de hermenéutica de las obras de arte que está enfrente a el objeto artístico, sino en realidad nos quiere situar en el interior del proceso artístico, en una suerte de dimensión de espectadores, y esa dimensión de espectador que se exorbita, de espectador que intenta buscar la experiencia del éxtasis, sería lo que aquí aparece, con la idea de que el arte puede ser la búsqueda de un instante de felicidad, en el sentido de Stendhal, pero también, como dice la última frase del libro, hay que sentir el generoso latido del porvenir, propiciar relámpagos creativos, suscitar intervalos de vida-obra, sentir la refrescante brisa de la mañana que anuncia la erupción, la irrupción de lo nuevo. Bueno, sentir la refrescante brisa de la mañana en este día de mediados de mayo del 2018. No he sentido todavía la brisa de la mañana, pero sí entra por la ventana esta luz a lo Fermer, y por tanto parece que el día puede ser un día feliz. Sin duda, leer este libro es una experiencia gozosa y sobre todo nos muestra el coraje y la vitalidad de este artista, Antón Patiño, que sigue comprometido con la reflexión y que sobre todo nos habla de esa pasión de la lectura que evidentemente se convierte también en una obsesión de la escritura. Os lo recomiendo con entusiasmo.